La verdad que estoy muy contento de estar presente aquí. Para mí, más que un formato de coloquio, esto tiene un formato de un recital de rock, así lo digo yo, en donde cada uno de los oradores somos como bandas que se van sucediendo y dan un show, así que para uno y para los demás. Espero poder brindar un lindo show, al cual llamé La política de la neurosis. Una definición precisa de lo que fue algo del espíritu del curso anual de psicoanálisis, que llevó por nombre Usa tu síntoma, la podemos encontrar en una famosa frase del filósofo Paul Ricoeur. Allá por 1970, Ricoeur afirma que Freud, Nietzsche y Marx son los maestros de la sospecha. ¿Qué definición? La repito. Maestros de la sospecha. Pienso en voz alta. Maestros de la sospecha tranquilamente podría ser el título de una película dirigida por Tarantino, allí donde los personajes sospechan de todo, nadie confía en nadie y uno sabe que en cualquier momento se van a empezar a recagar a tiros entre sí. Dejo de fantasear y me pregunto, ¿qué es sospechar? Sospechar, en un primer momento, puede ser definido como el hecho de percibir, de intuir o bien de ubicar que algo de todo eso que se nos presenta no cierra. Me pregunto rápidamente, ¿por qué eso debería cerrar? Entiendo entonces, ya en un segundo momento, que sospechar, mejor dicho, es la pregunta de por qué todo eso que nos es dado es tan claro y cierra tan perfectamente. Freud, Nietzsche y Marx se abocaron al arte de sospechar de la tradición que les fue dada, sea esta social, político-económica, religiosa o cultural. Será por esto que también se los conoce como los grandes denaturalizadores de lo humano. Sus críticas estaban bien dirigidas. Marx a la economía política, Nietzsche a la moralidad y Freud a la conciencia. Sus horizontes también lo estaban. Revolución política, superhombre y fin de análisis. El curso tuvo como eje principal a estos autores, no para fijar paralelismos a partir del forzamiento de la lectura, sino más bien para poner en diálogo al psicoanálisis con otros discursos. Pues bien, la apuesta de esta presentación, o de este show, es retomar dicho gesto, que no es ni más ni menos que el gesto sugerido por el viejo Freud para poder decir algo de la clínica psicoanalítica. Nietzsche, en 1877, publica La genealogía de la moral, obra definida en su autobiografía, Ecce Homo, como un escrito polémico. El tema central de la misma es el origen de la moralidad heredada de la tradición cristiana. Consta de 3 tratados, donde en cada uno de ellos trabaja un tema afín. Su hipótesis principal es que los conceptos morales, como bondad, maldad, culpa y abnegación, se han originado a partir de sentimientos rencorosos contra los demás o contra uno mismo. El tercer tratado del que me interesa destacar. Ahí realizará un análisis del surgimiento de los ideales ascéticos, sostenidos estos en la filosofía de la vida que postula la abstinencia y el sacrificio. Son los sacerdotes quienes aparecen como los principales defensores de la castidad, la autoflagelación y la pobreza, a costa de darle la espalda deliberadamente a los placeres y satisfacciones que ofrece la vida. La conclusión a la que arriba Nietzsche, en su recorrido genealógico que lo conduce a desnaturalizar lo humano, es que el ascetismo nace de la frustración de quienes no eran capaces de ejercer su voluntad. Fue así que luego de que cesaron por completo de desear, dirigieron sus fuerzas contra sí mismos como una suerte de autotortura autodestructiva. Es aquí a donde quería llegar. Los ideales ascéticos: sacrificio, castidad, pobreza, autotortura, entre otros. ¿Acaso no están presentes todos ellos en el decir del neurótico? Punto de encuentro entre la neurosis freudiana y el nihilismo nietzscheano. Entonces, y retomando el título, me interrogó: ¿cuál es la política de la neurosis? Al igual que la del nihilismo, la política de la neurosis tiene a la ruina como ideal. Su modus operandi es el de invertirlo todo para que todo siga igual, para que la voluntad de la nada se perpetúe y la maquinaria continúe al servicio del goce y no así del deseo. Uno puede ir paseando por el jardín de la vida de la mano con su neurosis, aunque generalmente esta se posa sobre nuestras espaldas. De hecho, uno puede andar toda la vida con su neurosis. El problema surge cuando eso, de un día para el otro, eso se vuelve insoportable para el sujeto y se transforma en sufrimiento. En el mejor de los casos, ese sujeto consulta a un psicoanalista, que es para lo que estamos reunidos acá. Aunque hay un sinfín de caminos posibles para dominar el malestar, la diferencia está en el modo de concepción y consecuente tratamiento del síntoma.
Freud en su texto La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna describe el antagonismo existente entre la cultura y la vida pulsional. El psicoanálisis es una crítica de la cultura y el síntoma psicoanalítico una creación cultural ligada a los ideales ascéticos. En todo síntoma hay una ética de la privación y se pone en juego una moral de la renuncia. En la conferencia 23, Los caminos de la formación del síntoma, Freud dirá que son actos perjudiciales, o al menos inútiles para la vida en su conjunto. A menudo la persona que se queja de que los realiza contra su voluntad y conllevan displacer o sufrimiento para ella. El análisis del síntoma es la vía regia para acceder a la enfermedad. Mientras que la religión trabaja los síntomas de sus fieles mediante el amor, la medicina y la ciencia apuntan a curarlos, callarlos, eliminarlos. Oscar Mazota, frente a esto último, se pregunta: ¿cómo curar algo que es lo mejor que pudo hacer el neurótico con su real? Impecable puntuación. La novedad freudiana, tan vigente y necesaria en los tiempos actuales, no es ni la de amar ni la de curar, sino la de usar al síntoma. Para poner en marcha semejante empresa, no tuvo mejor idea que la de levantar el edificio del psicoanálisis y con él una clínica para abordar el sufrimiento humano. Esta última es la que le permite al neurótico colocarse, y aquí me sirvo del nombre de una canción de una de mis bandas favoritas, a saber, Cadena Perpetua, decía: le permite al neurótico colocarse en burla del destino, correrse del trágico destino que tiene escrito en su libreto para escribir uno nuevo, o mejor dicho, conquistar un lugar que jamás habitó. Un psicoanálisis consiste en aplastar la infamia que propone la ruina como ideal. La figura del analista es clave aquí, y la problemática acerca de su deseo también. Analista y analizante, no hay ningún genio allí, puesto que el único genio es el inconsciente. Además, es él el único que trabaja, puesto que el ejercicio de la interpretación lo hace la formación del inconsciente. El analista será el encargado de leer esas interpretaciones. Analizante y analista, ambos forman parte del cuadro, y además es el analista quien lo pinta, como lo hace el pintor Diego Velázquez en su obra maestra Las Meninas. De lo que se trata, entonces, es del deseo del analista, pero no del deseo de todo analista, sino el del analista en tanto tal, el de aquel que practica el psicoanálisis. El deseo del analista es lo más revolucionario y contradictorio a todos los discursos que nos atraviesan. Y generalmente, todo lo que nos atraviesa es conforme con la definición dada por Lacan del amo. El que quiere que la cosa funcione, que la cosa ande, a nivel del individuo que se le presenta. Y si digo individuo, y no digo sujeto, es porque el amo es quien opera con individuos, por el hecho mismo de hacerle a un lado la cultura que envuelve al sujeto. La pregunta dirigida al analista es: ¿qué quieres obtener? Puede que quiera obtener sujetos que encajen en el sistema o que se las arregle bien con el amo, lo cual, por supuesto, no deja de tener consecuencias sobre el paciente. Miller, en el seminario Dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma, afirma que no hay que reducir la clínica al síntoma y sostener su distinción con el fantasma para no olvidar que la clínica se hace bajo transferencia y que no se puede carecer de ética. La ética se enlaza con el deseo del analista y donde hay ética quedan por fuera la moral y los ideales. Frente a la pregunta ¿qué quieres obtener?, la respuesta del deseo del analista será la de ir más allá del bienestar, del orden del mundo. El analista no quiere obtener lo que sí quiere al amo. Y si decía que esto es revolucionario, es porque rompe con los ideales comunes de nuestra sociedad, puesto la ética del psicoanálisis supone adoptar valores estrictamente inaceptables por parte de cualquier poder constituido. La responsabilidad del analista es muy grande y por demás de pesada. Es él quien inspirará en el analizante el deseo de despertar, en tanto el inconsciente implica que no solo se sueña cuando se duerme. Es el analizante quien, con los escombros de la familia, se disputa entre armar su propia casa o su propia intemperie. Justamente por ello es que el analista deviene una figura odiosa, una piedra en el zapato, porque intenta que el sujeto deje de ceder ante su deseo y conectarlo así al eros, o, citando a Gustavo Cerati, que del mismo dolor venga un nuevo amanecer. Muchas gracias.